Nadie imaginaba que un simple video encendería las alarmas globales. Un instante bastó para alterar décadas de certezas. La filtración mostraba a la Fuerza Pantera de Burkina Faso moviéndose en absoluto silencio por corredores olvidados de antiguas bases francesas. Sin insignias, sin palabras, solo precisión y una determinación imperturbable. No era una rebelión desordenada, sino una unidad militar africana, sólida y resuelta, que reclamaba su soberanía ante los ojos del planeta. En menos de una hora, Francia quedó inmóvil. La OTAN pausó sus informes. Desde Washington hasta París, los expertos contemplaban incrédulos. Esto no era una amenaza aislada, sino la presentación oficial de un poder que nadie se atrevía a imaginar. La calma de cada movimiento transmitía algo más contundente que cualquier comunicado. África ya no solicita permiso para afirmarse. La respuesta mundial fue inmediata y feroz. Analistas occidentales buscaron explicaciones. Entrenamiento secreto, apoyo extranjero, tecnología de punta. Pero la realidad era otra. No había intervención foránea, solo una voluntad local, templada al margen de los reflectores, por una generación dispuesta a romper el ciclo de sumisión. Ahora está en juego la capacidad del mundo para anticipar un giro histórico. Si las potencias globales eligen ignorarlo, perderán la oportunidad de comprender, y quizás influir en, el nuevo orden africano. Aquellos que capten a tiempo las implicaciones de la Fuerza Pantera podrán redefinir alianzas antes de que sea irremediable. Para entender la verdadera dimensión de este cambio, hay que mirar mucho más allá de un simple video filtrado. Todo comenzó mucho antes de esa noche, en silencios y decisiones invisibles para el resto del mundo. Para entender por qué, hay que retroceder en la historia reciente de África Occidental. Durante muchas décadas, el Sahel fue esculpido por intereses ajenos. En África Occidental, y especialmente en el Sahel, la seguridad siempre estuvo bajo la sombra de potencias extranjeras. Francia, con su doctrina y tecnología, dictaba las reglas, mientras las fuerzas locales operaban como brazos de agendas foráneas. Burkina Faso fue vista durante años como una pieza menor, casi invisible en el ajedrez africano. Su autonomía era más apariencia que realidad. Las decisiones importantes viajaban a París. Los recursos venían del exterior y cada paso se consultaba con asesores extranjeros. El país parecía condenado a moverse según ritmos impuestos. Para comprender el peso de esta dependencia, basta recordar ejemplos históricos. En los años 60, tras la independencia, Burkina Faso aún dependía de asesores franceses para estructurar su ejército. En el año 1983, Thomas Sankara intentó romper con esa tutela, pero su gobierno fue derrocado tras solo 4 años, en circunstancias que todavía generan sospechas de intervención extranjera. Es decir, la influencia ajena no era solo política, era una presencia constante en la vida militar, económica y cultural. Cuando Ibrahim Traoré tomó el poder, la reacción global fue de escepticismo. Un capitán joven, sin fama ni experiencia ante los ojos del mundo, parecía incapaz de alterar el orden establecido. Nadie esperaba que, bajo su mando, emergiera algo más que un simple relevo. Una fisura en la estructura de dependencia que sostenía la seguridad regional. Esa dependencia era un grillete para la reputación y la soberanía de África. Romperla implicaba riesgos enormes. Prestigio, estabilidad y hasta la propia seguridad estaban en juego. Pero al mismo tiempo, se abría una puerta única. La posibilidad de reclamar el control del propio destino y redefinir lo que significa soberanía en el corazón del continente. Mientras los ojos del mundo seguían enfocados en los viejos centros de poder, algo inesperado se gestaba en silencio, listo para sacudir la historia. Entonces, un video filtrado irrumpió en la escena internacional. Era el primer indicio visible de una transformación profunda y peligrosa. Lo que nadie anticipó. Una revolución militar nacida en casa, no en laboratorios extranjeros. Mientras el mundo tejía teorías de manipulación y entrenamiento foráneo, la verdad era más contundente. La Fuerza Pantera surgió desde las raíces,
desmantelando pieza a pieza la vieja estructura militar y cortando todo lazo de dependencia externa. No hubo instructores importados. No se copiaron doctrinas, ni se enviaron oficiales a academias de Europa o América. La nueva consigna era implacable. África defiende a África, sin pedir permiso ni buscar el aplauso de nadie más allá de sus fronteras. El mando fue reescrito bajo principios propios. Oficiales locales ascendieron, desplazando figuras impuestas desde fuera. Cada promoción respondía al interés nacional y a la reconstrucción del orgullo africano, no a agendas ajenas ni alianzas de papel. Por primera vez en décadas, el ejército dejó de ser reflejo de ambiciones foráneas. Se convirtió en el espejo de la identidad nacional. Los uniformes ya no ocultaban complejos heredados, sino que mostraban la confianza recuperada de un pueblo que decide protegerse por sí mismo. Un ejemplo concreto de esta transformación puede verse en la decisión de suspender los ejercicios conjuntos con ejércitos europeos. Hasta hace poco, Burkina Faso participaba anualmente en al menos 3 maniobras multinacionales coordinadas por la Unión Europea. En el último año, esas colaboraciones fueron canceladas y reemplazadas por entrenamientos dirigidos exclusivamente por mandos burkineses, que integraron tácticas tradicionales y estrategias adaptadas al terreno local, un hecho sin precedentes en la historia reciente del país. Este modelo, forjado en autonomía, es la prueba máxima. Si triunfa, África podrá escribir su propia historia y reclamar dignidad y control sobre su destino. Si fracasa, se abrirá la puerta a nuevas formas de intervención y dependencia, perpetuando el ciclo de subordinación. Pero el impacto de la Fuerza Pantera va más allá de lo militar. Su avance, convertido en símbolo cultural, comenzó a propagarse como un fuego imposible de contener. La reacción del pueblo no se hizo esperar. En las calles, el fervor y la incertidumbre crecían con cada rumor y cada imagen filtrada. Una simple filtración agitó el continente. En menos de 24 horas, África entera despertó ante una imagen imposible de ignorar. La juventud fue la primera en reaccionar. Decenas de miles de jóvenes, desde Dakar hasta Nairobi, no vieron solo soldados. Vieron una versión mejorada de sí mismos en la Fuerza Pantera. Los videos inundaron TikTok, Instagram y Twitter, mezclando afrobeats, imágenes impactantes y mensajes de orgullo. África resurge. Esta vez, somos nosotros. Artistas urbanos pintaron murales de los soldados en pose desafiante. Niños y adolescentes imitaban el saludo pantera en los recreos. Influencers cambiaron sus avatares y los hashtags explotaron. En apenas días, la Fuerza Pantera dejó de ser un batallón. Era símbolo, inspiración, un nuevo ideal africano. Las redes sociales amplificaron el fenómeno. El mensaje atravesó fronteras. Camisetas, canciones y animaciones inundaron el mercado. La cultura absorbió la imagen de una África fuerte y soberana. La disciplina de la Fuerza Pantera encendía una chispa que ningún discurso político había logrado. Si analizamos otros movimientos similares, el paralelo más cercano es el fenómeno de los Black Panthers en Estados Unidos durante los años 60. Aquella organización, nacida de la necesidad de autodefensa y orgullo negro, trascendió lo político para convertirse en moda, arte y símbolo de dignidad. Lo que sucedió con la Fuerza Pantera en Burkina Faso recuerda ese efecto multiplicador. Un movimiento militar que se transforma en ícono cultural, inspirando a toda una generación. La onda expansiva no se detuvo. Francia y la OTAN observaban, tensos, cómo el avance Pantera era más peligroso por lo simbólico que por lo militar. No eran las balas, era la rapidez con la que cambiaba el imaginario de millones de africanos. Décadas de influencia se desmoronaban en cuestión de días. En países vecinos como Mali, Níger y Guinea, generales y líderes comenzaron a dudar de sus alianzas. El ejemplo burkinés desató debates. ¿Seguir dependiendo de Occidente o arriesgarse a un modelo propio? ¿Pantera? El efecto dominó era innegable, y el eco del cambio llegaba desde los palacios hasta las calles. Un caso emblemático es el de Mali,
donde, tras el ejemplo de Burkina Faso, el gobierno suspendió varios acuerdos de cooperación militar con Francia y expulsó a instructores extranjeros. Siguieron el mismo camino Níger y Guinea, priorizando la formación de mandos locales y la adopción de estrategias inspiradas en la autodeterminación africana. Este tipo de reacción en cadena muestra el poder de un ejemplo concreto. Un país que toma la iniciativa puede arrastrar a sus vecinos hacia una transformación colectiva. El riesgo era claro. La cultura puede transformar lealtades más rápido que cualquier arma. Se estaba reescribiendo, a toda velocidad, el futuro de una generación, quizá de todo un continente. Lo que comenzó como una filtración ya es un punto de no retorno. El despertar pantera no se detiene. Si la cultura viaja tan lejos, ¿qué sucederá cuando el ejemplo se transforme en acción? En Burkina Faso, el alto mando observa el fenómeno con una mezcla de orgullo y temor. Saben que el mundo está mirando y que el siguiente paso será decisivo. ¿Puede un modelo local convertirse en el pilar de defensa de un continente entero? La doctrina de Traoré, forjada en el corazón de Burkina Faso, ya no es solo nacional, su eco atraviesa fronteras. Autoafirmación y ruptura de acuerdos desiguales son ahora consignas para quienes rechazan la tutela extranjera. La revolución trasciende uniformes o tácticas. Se trata de un cambio de mentalidad. La Fuerza Pantera avanza con determinación, mientras otros gobiernos africanos observan y se contagian. Mali, Níger y Guinea han dado pasos decisivos, anulando pactos foráneos y apostando por líderes nacidos de sus propias crisis. La cooperación regional crece, tejiendo alianzas informales impulsadas por intereses africanos, no por la mirada de París o Washington. El ejemplo de Burkina Faso evidencia que el poder auténtico no depende de la cercanía a antiguas metrópolis, sino de la unidad y la autodefinición. Por primera vez en muchas décadas, millones sienten el renacer de la autodeterminación, rescatando un orgullo largamente negado. Aún así, la esperanza camina de la mano del peligro. Si este modelo de soberanía logra consolidarse, África podría recuperar en pocos años lo que le fue arrebatado durante generaciones. Pero si fracasa, la respuesta externa y el regreso a la sumisión serían brutales, arriesgando el futuro de todo el continente. Para dimensionar el riesgo, basta recordar cómo, tras la primavera árabe, varios países del norte de África experimentaron fugaces momentos de esperanza. Sin embargo, la falta de estructuras sólidas y el regreso de actores externos pronto devolvieron a muchos de esos países a la inestabilidad. La lección es clara. La autodefinición requiere no solo símbolos, sino también instituciones fuertes y una voluntad colectiva sostenida en el tiempo. Estamos ante el umbral de una era inédita. La pregunta ya no es si el cambio llegará, sino quién se atreverá a liderarlo. La Fuerza Pantera no solo desafía a sus enemigos externos, sino también la inercia interna que durante años frenó el cambio. Ahora, todo el continente contiene la respiración, esperando el desenlace de esta apuesta histórica. El destino de África ya no se escribe desde fuera. Por años, la narrativa fue dictada en despachos extranjeros, pero ahora brota de las calles, de la gente y de una fuerza que nadie más controla. La aparición de la Fuerza Pantera fue solo la chispa. La verdadera revolución está en marcha, y el guión ya no lo firma otro. Este instante es mucho más que una moda viral o una noticia de último momento. Es una oportunidad histórica para quienes viven en el continente. La posibilidad real de redefinir su destino desde dentro, sin tutelas ni intermediarios. Es tiempo de preguntarse, ¿dejaremos pasar este impulso? Porque lo que se juega no es solo el poder, sino la dignidad y el futuro colectivo. Durante demasiadas décadas, el rumbo de África se negoció lejos, entre promesas rotas y pactos interesados. Hoy, por primera vez en generaciones, el continente sostiene la pluma de su propia historia. Pero esa pluma es frágil si nadie la toma con firmeza. Dejar pasar este momento sería perder la oportunidad única de construir un futuro soberano, sin depender del permiso de potencias externas. La transformación no vendrá de afuera.
No la harán presidentes lejanos ni alianzas que solo buscan proteger intereses ajenos. La responsabilidad recae en cada africano, en cada joven, en toda persona que cree que su voz puede cambiar el rumbo del país. ¿Vas a ser espectador o protagonista de esta transformación? Reflexiona sobre tu papel en este despertar africano. No hacen falta gestos heroicos. Basta informarse, debatir, rechazar narrativas impuestas y apoyar iniciativas que surgen desde la comunidad. África está en una encrucijada, y cada decisión suma en la construcción de un mañana distinto. Para quienes buscan pasos concretos, pueden organizar foros de debate en sus ciudades, crear contenido en redes sociales que resalte historias locales de resiliencia, promover la educación sobre la historia real del continente y exigir transparencia a sus propios gobiernos. Así, el cambio se vuelve tangible, desde abajo hacia arriba. La Fuerza Pantera simboliza algo más que poder militar. Es la prueba de que el continente puede defender no solo sus fronteras, sino también sus sueños, su cultura y su dignidad. Quedarse al margen por miedo o resignación es dejar el futuro en manos de quienes siempre dictaron el pasado. No dejes que esta ola pase sin dejar huella. Hazte preguntas incómodas, conversa con quienes piensan distinto, comparte este relato y, sobre todo, actúa en tu entorno. África necesita menos espectadores y más voces comprometidas en la transformación. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Que el eco de la Fuerza Pantera resuene en cada conciencia, porque el destino de África se decide hoy, aquí y por sus propios protagonistas. El desafío es grande, pero no imposible. La historia está llena de pueblos que lograron transformar su destino cuando se atrevieron a imaginarse libres. Corea del Sur, tras la guerra, era uno de los países más pobres del mundo, y hoy es una potencia tecnológica. Vietnam, tras décadas de conflicto, se ha erigido en ejemplo de resiliencia económica. Estos ejemplos demuestran que el cambio profundo es posible cuando una sociedad se une tras una visión común. ¿Está África lista para ser el próximo ejemplo mundial de transformación? La respuesta depende de todos. No es solo una cuestión de líderes o élites, sino de una masa crítica de ciudadanos dispuestos a desafiar el statu quo. La Fuerza Pantera ha encendido la chispa, pero cada persona, con sus acciones cotidianas, puede mantener viva la llama. Así que, la próxima vez que veas un video viral, un mural callejero, o una discusión política sobre el futuro del continente, recuerda, cada pequeño gesto suma. La historia no la escriben los espectadores, sino los protagonistas. Elige tu papel en este momento histórico. La decisión, como nunca antes, está en tus manos.